Muy buenos días, hermanos. Un abrazo, el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia y por permitirnos disfrutar de un día del Señor más. Recuerden que hoy nos congregamos para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este es el día del Señor. Bienvenidos todos esta mañana y vamos a disponernos para iniciar nuestro tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia, voy a invitarle que la abra en el libro de los Salmos, Salmo 19. Vamos a leer el Salmo 19 y vamos a orar al Señor poniendo el servicio en sus manos. Le invito a que usted pueda portar su Biblia siempre, sea física, sea en su celular. Preferiblemente física sería muy bueno para que usted pueda no perder contacto con la escritura. Salmo 19 vamos a leer en esta mañana. Y dice la escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por tanto por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegrará cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Buen Dios, esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones agradecidos por tu fidelidad y tu misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Confesamos nuestros pecados esta mañana, Señor, y venimos en arrepentimiento delante de ti, reconociendo que te hemos fallado de pensamiento, de palabra, de acción. Señor, perdona toda maldad y toda iniquidad en nuestras vidas. Santifícanos en esta mañana. Tu sangre preciosa, Señor, lave y quite todo pecado en nuestras vidas, para que hoy, Señor, podamos levantar manos santas delante de ti y podamos elevar cánticos de adoración y podamos, Señor, celebrar tu nombre, dar gloria al que vive por los siglos de los siglos. Que nuestras oraciones, Señor, en esta mañana sean olor fragante delante de ti. Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a este lugar para ministrar el corazón de cada uno. Consuela y fortalece, alienta, motiva, Señor. Exhorta en esta mañana y crea en cada corazón un corazón arrepentido, brillado delante de ti. Y haznos temblar esta mañana en tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana nos rendimos, Señor, ante tu grandeza, ante tu señorío, ante tu poder. Confesamos que tú eres el Señor, el único Dios verdadero, y que no hay nadie fuera de ti. A
A ti damos toda la alabanza y toda nuestra adoración, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Dispuestos para adorar el nombre del Señor? Damos gracias a Él que nos permite nuevamente estar aquí, podernos ver. Ya no nos podemos abrazar todavía, pero podernos ver ya es un milagro del Señor que Él ha hecho. Y vamos a cantarle con todo nuestro corazón, con el entendimiento. Y vamos a darle gracias por todas las cosas que Él ha hecho en esta semana para nosotros. Amén. Precioso evangelio que tú nos has dado, Señor, que hemos podido conocer. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre. Y bendiga tu Espíritu Santo también que habita en nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Santo, revélame Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor.
Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, si no te adoro, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Amén. Salmo 103, 1. Alaba, alma mía, al Señor. Alábale todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, no olvidaremos ninguno de los beneficios que tú has traído, Señor. Y los has traído por pura misericordia. Los beneficios del Señor no los merecemos, pero Él nos los ha dado en su infinita gracia. Señor, ayúdanos a valorar, ayúdanos a entender ese amor que tú tienes para con nosotros y cómo actúas de forma que nosotros no podemos entender. Pero es tu misericordia y tu gran bondad la que hace que todos los días de nuestra vida recibamos tus beneficios. Hoy alabamos tu nombre, reconocemos tu grandeza, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás
Yo oro que cada palabra que hemos expresado en cada cántico, Señor, sea la verdad correcta, la verdad genuina y sincera del corazón esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, Jesús. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza de tu pueblo, de los redimidos en esta mañana. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermanos.
Pueden tomar asiento, por favor. Bienvenidos a esta mañana. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor de poder saludarles, de poder verles. Don José, bienvenido, qué bueno verlo. Me alegra mucho tenerles acá. Esta mañana, mis hermanos, quiero recordarles rápidamente nuestra agenda. Recuerden, los miércoles acá tenemos estudio bíblico para los que deseen. Bueno, yo creo que es una expresión incorrecta para los que deseen. Debería ser más bien una necesidad propia de cada uno de nosotros. Ojalá pudiéramos hacer esfuerzos mayores de participar de las actividades de iglesia, porque la iglesia existe para eso, para tener comunión, para tener relación, para buscar el crecimiento mutuo. Así que estos espacios son importantes y les motivamos a que usted se anime, se prepare y nos acompañe en estos tiempos. Miércoles, 7 de la noche, acá en el salón. De una manera con ánimo de estimularnos y motivarnos a la disciplina diaria de la lectura, estamos todos los días transmitiendo en vivo la lectura del día, según el programa que estamos teniendo durante este año. Realmente yo pasé 2 programas de estudio. Usted es libre de hacerlo, solamente le motivamos a la lectura diaria. Pero si usted quiere acompañarnos, estamos todos los días en vivo en Facebook, por mi Facebook, que es Jonfer Correa. Ese no va a ser difícil encontrarlo porque no debo tener muchos amigos que se llamen igual que yo, así que usted lo busca Jonfer Correa, Jonfer sin H. Y todos los días a las 9:30 de la noche estamos transmitiendo la lectura del día, que normalmente son 3 capítulos diarios, así que les motivamos a participar en familia, y va a ser una manera también práctica y una manera de motivarnos a la lectura todos los días. Muy bien, recuerden siempre, hermanos, que el tapabocas acá en el salón no es opcional, no es si usted quiere, si usted desea, es el requisito que todos debemos cumplir, ¿correcto? Cuando usted se registra a la iglesia, le aparece una pregunta: si usted está dispuesto a obedecer, a cumplir con el distanciamiento, a cumplir las normas. Esas son las normas. De esa manera nos cuidamos y nos cuidamos a todos. Y nos evitamos que en cualquier momento nos visiten y nos vean a nosotros acá incumpliendo la norma y nos ganemos una multa. Entonces, por deber ser, le ruego el favor de la obediencia acá en el salón y con el tapabocas siempre todos, para evitarnos algún accidente, ¿correcto? Les agradezco mucho, mis hermanos. Sé de lo difícil que a veces es, pero ha habido muy buena disposición de parte de ustedes, hermanos, para atender a la norma, y eso nos libra, eso nos cuida mucho entre nosotros. Vamos a orar por nuestras ofrendas, vamos a orar en esta mañana. Si usted tiene alguna petición, vamos a presentarla delante del Señor en esta mañana. Padre bueno, muchas gracias. Estamos tan contentos y tan agradecidos, Señor, porque hoy nos concedes este lindo privilegio de congregarnos, de estar juntos, de poder saludarnos, Señor, y vernos. Siempre será tan maravilloso este tiempo, este momento, Señor, y yo ruego que este tiempo para cada uno sea de refrigerio, de descanso, pero asimismo, Señor, un tiempo para continuar nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, mi Señor. Oro por cada petición, cada necesidad entre nosotros. Ruego, Señor, que tu buena mano siga sustentando y fortaleciendo, Señor, cada vida, cada familia. Que tú seas obrando, Señor, en cada corazón, en cada necesidad, conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tus propósitos maravillosos. Asimismo, presentamos cada ofrenda esta mañana, lo hacemos en plena libertad, con corazones agradecidos y como cada uno propuso en su corazón en esta mañana. A ti damos gloria, honra, alabanza y todo el reconocimiento, Señor, que eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos con alegría en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, hermanos. Perdón que cada domingo estoy teniendo una guerra espiritual con mi computadora. Es una lucha. Ustedes no saben cuánto me preparo yo con este PowerPoint para presentarlo. Y no sé por qué los últimos domingos, en pleno servicio, mire, yo hago todos los ensayos en la casa desde antes de venir. Es muy importante para mí. Y los domingos acá estoy teniendo problemas. Espero que hoy nos vaya bien. Vamos a orar, hermanos, vamos a avanzar en nuestro estudio esta mañana. Hoy estamos finalizando ya el mes de enero. Este año, hermanos, como puede ver, va pasando rápido, así que avanzamos también en nuestro estudio. Ya avanzamos en los tres primeros versículos del libro de Hebreos. Hoy vamos a finalizar el capítulo 1, vamos a trabajar desde el verso 4 al verso 14, porque todos estos versículos es un bloque general que se nos enseña acerca de un tema muy significativo que lo vamos a profundizar. Oremos al Señor en esta mañana. Buen Dios, una vez más estamos delante de ti pidiendo, Señor, tu ayuda, tu socorro en esta mañana. ¿Quién pudiera entender tu mente, Señor, los dichos de tu ley, tu santa palabra, si dijo el profeta Isaías que como están de distante los cielos y la tierra, así están de distantes tus pensamientos de los nuestros? Y es obvio, Señor, que nuestro pensamiento es tan pequeño, tan limitado ante la mente eterna, grande y poderosa tuya. Gracias sean dadas a ti por el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que es nuestro Maestro, que despierta nuestro entendimiento y nos da luz para comprender las gloriosas verdades de tu santa palabra, Señor. En esta mañana rendimos nuestra voluntad, nuestra argumentación, nuestro necio pensamiento, Señor, y nos sometemos a la verdad de tu santa palabra inerrante e infalible. Nos sometemos a la verdad de la Escritura, Señor, para ponerla por obra. Enséñanos, Señor, en nuestro corazón, Señor, quita lo que no es y establece lo que es,
para la gloria de tu santo nombre. Rogamos, Señor, que cada palabra y que todo, Señor, esta mañana se haga para la gloria tuya y bajo la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Y en todo, Señor, nosotros, tus hijos, te demos adoración, te demos honra, te demos alabanza, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, mis hermanos, como les digo, vamos a avanzar entonces en nuestro tema. Vamos a hablar de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y vamos a tratar este tema tratando de explorar verdades muy a fondo, al menos hasta donde se nos permita, pero creo que estos versículos van a ayudarnos si lo podemos traer bien en el contexto, si lo podemos ahondar correctamente para que el pensamiento bíblico quede bien atesorado en nuestro corazón. Voy a leer los versos 4 al 14, usted lo puede leer desde su Biblia, o si no, ahí lo tiene en pantalla, si tiene buena vista. Dice la Escritura: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si usted mira todo este bloque, hay una comparación bien interesante de lo que es el rol de los ángeles y lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero darle una introducción a todo lo que vamos a estar mirando en esta mañana, para que usted y yo podamos, hermanos, tener la importancia de estos versículos y podamos comprender claramente por qué es que el Espíritu Santo inspiró al escritor del libro de Hebreos a ahondar en estos temas. Déjeme decirle que algunos estudiosos, teólogos, se refieren a estos textos del verso 4 al verso 14 como el iceberg. Recuerden que un iceberg es como ese cúmulo de hielo que sale a la superficie en el mar y que pareciera algo que no es tan peligroso, parece inofensivo, es más bien de apariencia bonita, un tronco de hielo sumergido o salido flotando por la superficie en pleno mar, pero que lo peligroso del iceberg es que por debajo es un tronco quizás inimaginable de hielo que está obviamente debajo de las aguas congelado. Los que vimos el Titanic, que creo que todos lo hemos visto en muchas ocasiones, sabemos cómo es que este grandioso barco tan grande, tan aparente, fue destruido con un iceberg. ¿Por qué? Porque en apariencia física no se veía como peligroso, el peligro estaba debajo. Por eso se refieren muchos estudiosos de estos versos usando esta figura. ¿Por qué? Porque por encima se puede ver con mucha claridad, pareciera que los textos no son tan relevantes como tal a la hora de profundizarlos y ahondar en ellos. Pareciera que no se requiere de gran hermenéutica o exégesis para mirar estos textos porque hay claridad en ellos mismos. Pero la verdad es que
el asunto por debajo de todos estos textos, la verdad que hay de todos estos textos es lo que trataremos muy seriamente y buscaremos la profundidad de esto. Entonces, en este sentido, los versículos del 4 al 14, mis hermanos, no son fáciles de comprender si no los miramos a profundidad, y creo que tomaré la mayor parte de este tiempo a introducir todos estos versos, que tengamos mucha claridad para llegar a unas conclusiones que la Escritura nos proporciona. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, y recordarles que tengamos siempre en mente y tengamos muy presente el contexto de la carta del libro de Hebreos. ¿A quién fue escrita esta carta? Fue escrita para las personas obviamente judías, principalmente para los judíos creyentes, y aunque también tenían porciones para judíos incrédulos, pero es muy importante que siempre nos acerquemos a esta carta, a este libro tan maravilloso, con este concepto, con esta claridad de a quién fue dirigida esta carta. Y a los dos grupos se les insta que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Eso es lo que hemos visto desde el inicio, y eso es lo que vamos a encontrar en toda esta carta. Que Jesucristo es el mejor sacerdote, es el mejor mediador, que Él es el sacerdote y el sacrificio definitivo al mismo tiempo, y a través de todo el libro tenemos comparaciones entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, entre Jesucristo y todo lo demás, y para mostrar la superioridad de Jesús en cualquier sentido, que es lo que miramos en los primeros 3 versículos, la preeminencia y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo con todos y en todo, y eso quedó muy claro. Ahora, en los primeros 3 versículos, como acabo de decir, se muestra esa superioridad. Después de pasar por todas las categorías humanas, hablando del Señor Jesucristo, para las que Cristo es superior, el Espíritu Santo enseña que Jesucristo también es superior a los ángeles. Y si el Espíritu Santo dio al escritor a tomar 10 versos, 11 versículos, para hablarnos de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, creo que es muy importante que nos detengamos a mirar, sobre todo en qué es superior, por qué para el Espíritu Santo que inspiró esta carta era tan importante y tan relevante que estos remitentes, que este pueblo a quien iba dirigida esta carta, pudieran tener muy claro el concepto de que Jesús era por encima y que estaba por encima de los ángeles. Ahora, indiscutiblemente, mis hermanos, debemos hacernos una pregunta para que podamos ir mirando las profundidades, y tenemos que hacernos una pregunta, y es: ¿quiénes son y qué hacen los ángeles realmente? Ahora, hemos escuchado muchas expresiones bíblicas acerca de los ángeles, conocemos algunos de ellos, algunos en rango, pero hagamos un recorderis y miremos algunas cosas desde la Escritura que nos permitan conocer un poco qué es y qué hacen específicamente los ángeles, para que lleguemos a un punto importante, a descubrir qué significaba o qué representaba la figura angelical para este pueblo judío a quien había sido enviada esta carta. Y teniendo todo eso en plena claridad, con la luz de la Escritura, entonces podemos introducirnos a mirar en qué es que Cristo es superior que los ángeles. Entonces, para responder esta pregunta de quiénes son y qué hacen los ángeles, entonces podemos definir que cualquiera que sea la forma celestial de los ángeles, son en primer lugar capaces de aparecer en forma humana. Y creo que en eso no tenemos discusión, porque hemos visto la personificación angelical en muchos momentos de la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Hemos visto testimonios y casos de que esa figura angelical fue manifestada en persona, en cuerpo humano. Es lo que nos dice el escritor mismo del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 2, haciendo una recomendación, dice: se nos advierte que tengamos en consideración a los extranjeros, puesto que podríamos estar albergando ángeles sin saberlo.
los ángeles también aparecen en otras formas. Es muy importante porque una de las cosas que Dios siempre desde el Antiguo Testamento en la ley exhortó y puso como ley al pueblo era el hospedar al extranjero. Pero muchas personas, sin saberlo, hospedaron ángeles en sus propias casas. Es una figura muy típica del Antiguo Testamento. Pero Mateo nos registra de que, hablando de un ángel en la resurrección de Cristo, nos dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Esto lo encontramos en Mateo 28, del 1 al 4. Este ángel apareció en gloria brillante y deslumbrante. ¿Por qué es importante mirar un poco la figura angelical desde la Escritura? Hermanos, porque de alguna manera siempre nos han metido los ángeles más bien como una figura muy tierna, tirando a una figura más homosexual. Es una figura tan fuera de lo que la Escritura nos muestra, y casi que nos muestran siempre el angelito con sus dos alitas y muy tiernitos. Pero la realidad es que la Escritura nos registra sucesos y hechos muy importantes acerca de las apariciones angelicales, y que tenían una delegación y unas funciones muy extraordinarias delegadas de parte de Dios. Lo vemos en primer lugar en figuras de hombre en muchas ocasiones. Lo vemos acá, por ejemplo, como lo registra Mateo, en un aspecto de relámpago y un vestido blanco como la nieve, la gloria brillante de un ángel. Ahora, los ángeles también tienen un alto nivel de organización y están divididos en rangos. Eso lo podemos mirar desde Efesios, por ejemplo, que nos habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. En este sentido, lo que puede considerarse una organización muy compleja. Al parecer, los diferentes rangos tienen la responsabilidad de supervisar tronos, dominios, principados, potestades, autoridades y cosas de este estilo. Eso para significar que los ángeles no todos son los mismos y que todos están por ahí sueltos haciendo lo que quieren, sino que hay una organización bajo la dirección e instrucción misma de Dios, y que hay rangos realmente. Me encanta mucho cuando podemos mirar el caso de Daniel, cuando estaba orando. Dice que Satanás mismo se interpuso y tuvo que venir ¿quién? El ángel Miguel, ¿cierto? Si vemos en Judas, por ejemplo, recuerden que allí directamente no pudo reprender a Satanás, pero el ángel mismo no pudo reprender a Satanás, sino que Jehová te reprenda, por el respeto mismo al rango que había en cuestión angelical. Todas estas cosas podemos verlas desde la Escritura, su rango. En las clases especiales de los ángeles se encuentran los querubines, los serafines, y a todos, como la Escritura se describe, criaturas vivientes. Entonces sí encontramos rangos y encontramos nombres y posiciones dentro de toda esta figura angelical. También es importante señalar, mis hermanos, que ya en el contexto de la carta tenemos que señalar de que muchos judíos creían en el antiguo pacto, que ellos lo habían recibido directamente o por medio de los ángeles. Y ahí es donde comienza a tomar todo el sentido de por qué el Espíritu Santo guía al escritor de Hebreos a hablar de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, por la fuerte creencia, por la manera como estaba arraigado en el corazón de los judíos la figura angelical. Ellos tenían a los ángeles como aquellos por el cual Dios había mediado el pacto antiguo, y eso es muy importante. Esto, sobre todas las cosas, exaltó a los ángeles en la mente de los hijos de Israel. Los hijos de Israel tenían gran respeto, tenían gran admiración y un concepto muy elevado de los ángeles, acerca de cómo Dios se había revelado, manifestado a ellos, y cómo Dios había dado un pacto para ellos a través de ellos, de los ángeles. Eso lo podemos mirar desde la defensa de Esteban antes de ser apedreado. Hechos capítulo 7, 51 y 53 nos dice en el sermón de Esteban, en la que acusa a Israel, que alude a esta creación básica, dice: duros de servir,
e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Para Esteban mismo era claro el concepto que el pueblo judío tenía acerca de los ángeles, cómo ellos habían atribuido a la obra angelical de todo el pacto que Dios había traído y que Dios había hecho con ellos. De hecho, esa es una de las razones que Esteban estaba diciendo acá, por la cual persiguieron a los profetas, por la cual menospreciaron y tuvieron en poco a muchos de los profetas, de tal manera que los persiguieron hasta matarles, porque ellos tenían un apego y un arraigo en sus corazones de creer que todo lo que Dios había manifestado, revelado y el pacto que había hecho con ellos era a través de los ángeles. Si tenemos esta imagen en nuestra mente, si tenemos este concepto claro, mis hermanos, entonces podemos comenzar a darle cuerpo y sentido a que el escritor de Hebreo hubiera dedicado 11 versículos a hablar de la superioridad de Jesús acerca de los ángeles. La mentalidad judía exaltaba mucho y daba gran importancia a los ángeles, como lo acabo de expresar. Ahora, por tanto, si el autor de Hebreos quería persuadir a sus compatriotas judíos de que Cristo era el mediador de un nuevo pacto y mejor que el de Moisés, tendría que mostrarles, tendría que sustentarles, entre otras cosas, que Cristo era mejor que los ángeles. Y era necesario, y fue necesario porque así está escrito. El Espíritu Santo usó al escritor de Hebreos para señalar y mostrar, para poder evidenciar en medio de toda esta cultura judía que tenía el alto concepto arraigado en su corazón de la figura angelical, que era necesario que hiciera una exposición clara y contundente de que Jesús era superior. Y esa es la razón de ser de estos versículos del 4 al 14. Esta es la razón por la cual encontramos estos versículos. Debía mostrar que Cristo es mejor que quienes mediaron y dieron el antiguo pacto, en este caso los ángeles. Ahora sí, mis hermanos, con esto en mente y teniendo claro la importancia, el papel que jugaba la figura angelical por las revelaciones, por las manifestaciones, por la manera como operaron y como el pueblo judío fue testigo de estas manifestaciones angélicas, entonces ahora sí vamos a desarrollar estos versículos, y esta sección de estos versículos de 4 al 11 nos muestran maravillosamente, nos muestra que Jesús era mejor que los ángeles en 5 formas que los versículos nos permiten ver. En primer lugar, en su título; en segundo lugar, en su adoración; en tercer lugar, en su naturaleza; en cuarto lugar, en su existencia; y en quinto lugar, en su destino. Estos son los puntos que vamos a desarrollar a partir de este momento. O sea que a partir de este momento inicia la predicación. Lo anterior era tan solo la introducción para que pudiéramos ambientarnos con el texto, para que pudiéramos unirnos al corazón del texto y pudiéramos entonces comprender lo que el Espíritu Santo está hablando en estos versículos. Entonces vamos a mirar paso a paso cada uno de estas expresiones y de cómo la Biblia nos muestra la superioridad de Jesús sobre los ángeles. En primer lugar, entonces vamos a mirar a Cristo como superior por su título. Dice el versículo 4 y el versículo 5: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo.
Mis hermanos, teniendo la introducción en mente y teniendo el contexto de la carta, mirar esta expresión y sobre todo meditar en esta pregunta retórica que nos hace el escritor de Hebreos es muy interesante y es muy importante. Nos dice que en primer lugar es hecho tanto superior que a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. ¿Y cómo lo argumenta el escritor? Haciendo una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? No. Entonces, al meditar en esta pregunta y al reflexionar en esa pregunta, pues es necesario que nos respondamos esa pregunta y que nosotros podamos, desde la Biblia misma, mirar en qué lugar aparece en la Escritura de que los ángeles son hijos de Dios o serán hijos de Dios. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta es a ninguno. En ningún momento Dios atribuye esta condición de hijos a los ángeles. De ningún ángel ha dicho Dios, yo seré el Padre y Él me será mi hijo. Los ángeles, como vamos a mirar, siempre han sido solo ministros y mensajeros. Solamente Cristo, hermano, es el ángel, el grande. Los ángeles siempre han sido solo ministros y los mensajeros, como lo vamos a estudiar. Cuando el Cristo eterno vino a la tierra, y yo quiero que esté muy conectado a este concepto, como siervo supremo, también adquirió el título de hijo de Dios, por tanto obtuvo el nombre o el título, como acabamos de leer en los versículos 4 y 5, el título de mucho más excelente que ellos. Mis hermanos, aun cuando el Señor Jesucristo se despojó de su condición de Dios, aún estando en forma de hombre, haciéndose humano como nosotros, aún así, Él heredó el título de el Hijo de Dios. Y eso es muy grande, muy profundo, porque aún en la condición de la cual Él se vació, se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre, aún en esa condición, Él era el Hijo de Dios y fue llamado el Hijo de Dios. Ahora, podríamos ahondar en muchos conceptos importantes que contribuyen a este concepto tan maravilloso. ¿En qué momento es reconocido Jesús como el Hijo de Dios, al menos públicamente? Si nosotros miramos en Juan capítulo 1, nosotros podemos identificar que allá no se nos anuncia o no se nos habla como el Hijo de Dios, sino como el Verbo, el Logos, la palabra de Dios. Si lo miramos en los evangelios, tan solo se nos anuncia como la promesa del Mesías, y hasta ese momento se nos habla en términos de futuro, y será llamado Hijo de Dios. Se nos habla a futuro en términos de cómo iba a ser llamado este Hijo. Pero tan solo cuando llega el momento del bautizo, es la manifestación del Padre, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y dice la Biblia que la voz del Padre se deja oír diciendo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aún en la condición acá se hizo o se llamó, fue llamado Hijo de Dios. Y recuerden que el término Hijo de Dios está en el original como igual a Dios. Ahora yo quiero que en esta mañana usted y yo podamos tener un concepto frente a esto muy claro, hermanos, porque acá hay cosas que nos van a ayudar mucho en cuanto a nuestra doctrina y en cuanto a la buena teología de la divinidad de Cristo. Más si nosotros entendemos estos tiempos y los ataques hacia la divinidad de Cristo. Este pasaje presenta a sus lectores judíos la sorprendente verdad de que Cristo es el Hijo encarnado de Dios. Pero ojo a esto, mis hermanos. Por favor, nunca olvide esto. Algo muy importante que hoy debemos atesorar en el corazón es que antes del tiempo y de su encarnación, Él era Dios eterno con Dios.
Él no era hijo de Dios antes de la eternidad. En la reunión trina, en la eternidad pasada, Jesús era Dios con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo en la imagen que nosotros podemos conocerles en función. Pero antes de Él ser encarnado como Hijo de Dios, Él era Dios. Allá no se llamaban de Dios Hijo o Dios Padre. Eran el trino Dios en su rol cada uno de Dios, planeando, ejecutando, evaluando en plena soberanía, en su consejo eterno, en sus decisiones eternas, los tres como uno solo actuando. Y que tan solo este concepto del Hijo de Dios lo podemos nosotros relacionar en la encarnación, cuando fue encarnado. Ahora, el término Hijo solo tiene que ver con Cristo en su encarnación, como les anuncio. Solamente es una analogía para nosotros, para decir que Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, de la forma que Dios usa para ayudarnos a nosotros a entender esa relación esencial entre la primera y segunda persona de la Trinidad. En operacionalidad, cómo opera cada uno, cómo funciona cada uno, cuál es su rol realmente manifiesto acá entre nosotros, pero es una manera más analógica de nosotros verles y conocerles. Es la figura que Dios usa, pero antes era Dios. Y eso debemos tenerlo muy, muy presente, mis hermanos. Entonces, Jesús es superior a los ángeles porque nunca un ángel ha sido ni será llamado Hijo de Dios, sino que solo el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. En segundo lugar, Cristo es superior porque recibe adoración. En el versículo 6 se nos dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y creo que este versículo se interpreta por sí mismo. Los ángeles dando adoración a Él. Jesucristo no solo era superior a los ángeles por ser el Hijo de Dios, sino porque recibe adoración de ellos. Porque los ángeles mismos le adoran al Señor. Aun cuando Cristo se humilló, aun cuando se hizo inferior a los ángeles por un tiempo, los ángeles estaban ahí postrados para adorarlo. Y esa es la función de los ángeles. Y si los ángeles le adoran, pues significa que Él debe ser mayor que ellos. Por connotación misma, podemos definir que Él es mayor. Y si es superior que ellos, mis hermanos, entonces eso significa algo muy glorioso y significó algo muy importante para el pueblo judío. Significó que el nuevo pacto que venía a traer o a introducir el Señor Jesucristo es mejor que el antiguo pacto. Por consecuencia, estaba introduciendo que el nuevo pacto, el cristianismo mismo, vendría a ser superior que el judaísmo. Y eso no hay discusión. Aun cuando la tendencia moderna es la gente, las comunidades volverse hacia el judaísmo, eso es retroceder, eso es dar honra al antiguo pacto y al mediador o los mediadores del antiguo pacto, los ángeles, y menospreciar la supremacía, la preeminencia, la grandeza de Cristo por encima de todos y de todo. Porque al ser superior que todos y que todo, y aun que los ángeles mismos, no tiene sino una verdad para resaltar, que el nuevo pacto que Él viene a hacer es mejor y que su enseñanza misma, el cristianismo que introduce con la venida del Señor, su resurrección, su muerte y su resurrección, es mucho mejor que el judaísmo. Por eso una de las cosas que estaremos siempre mirando desde esta carta es que el Espíritu Santo habló continuamente en este libro diciendo, eso era sombra y figura de lo que había de venir. Eso era una muestra
tan solo de lo que iba a ser real, genuino y verdadero. En tercer lugar, Cristo es superior por su naturaleza. Versículo 7 nos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Note tan interesante para que miremos acá dos cosas importantes y miremos roles, miremos condición tanto de Cristo como los ángeles. Ciertamente, recuerden que estas palabras son palabras muy fuertes, son propias del lenguaje original hebreo, griego de la Escritura, que eran palabras para llamar la atención, palabras fuertes para decir que no había la más mínima posibilidad de que eran mentiras, sino el ciertamente es algo como muy fuerte desde el lenguaje que llama la atención y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Esta palabra, el que hace, la vamos a traducir en el original. En el versículo 7, el Espíritu Santo muestra las diferencias básicas entre las naturalezas de ángeles y la de niños. Note lo que es la palabra griega a hacer o el que hace. La palabra griega ahí es poieo, que significa crear o significa hacer. O sea que bien podemos traducir este versículo diciendo el que crea a sus ángeles, espíritus, el que hace en términos de crear a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Eso es lo que traduce esa palabra en original. Ahora esto no se nos puede hacer extraño a nosotros, porque es lo que la Biblia nos muestra en cuanto al Señor Jesucristo como creador. Pues es lo que Colosenses capítulo 1 verso 16 nos enseña, que todas las cosas por Él fueron hechas, las cosas que están en la tierra, en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue creado por Él y para Él. Es lo que Colosenses nos enseña. Entonces, Él es obviamente superior a ellos. No solamente Él los creó a los ángeles por la connotación del texto, sino que son su posesión, son sus ángeles. A Él se deben en obediencia y a Él obedecen. Son sus siervos creados con funciones específicas, sus ministros, ministrar. Ministrar, la palabra original es que servir. Por eso nosotros los llamamos ministros, porque servimos. Por eso cualquier líder es un ministro, un servidor, o el mejor de las connotaciones que me gusta más es esclavo, un esclavo servidor. Y de esta manera es que nos está diciendo que son los ángeles, sus espíritus y sus llamas de fuego. Nos lo describe en este texto. Entonces, no hay sombra de duda en que Cristo es superior porque es el Hijo de Dios y nunca la Biblia nos habla acerca de los ángeles como hijos de Dios. Nos habla de la grandeza, de la superioridad que encontramos en el Señor Jesucristo. Pero déjeme hacer una pausa para mencionar el versículo 8 que no podemos pasar por alto. Mis hermanos, estamos frente quizás a la más grande declaración de la Escritura. Estamos quizás frente a la expresión más poderosa en cuanto a la defensa de la divinidad de Cristo. Y esto ojalá usted lo pueda subrayar en la Escritura, porque este texto no solamente debe estar resaltado en nuestras Biblias, subrayado, sino memorizado, guardado en nuestro corazón. Ese verso 8 es muy clave en toda esta descripción que la Escritura nos hace. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es lo que encontramos en ese texto. La primera parte de ese versículo 8 amplía la diferencia entre la naturaleza de Cristo y los ángeles. ¿Por qué? Nótese, hermano, esta es una de las declaraciones más sorprendentes e importantes de toda la Escritura.
Jesús es el Dios eterno. Quienes dicen que Jesús era tan solo un hombre, como muchas de las falsas doctrinas enseñan, uno de muchos ángeles, como algunos otros lo tienen. Algunos otros dicen que uno de los profetas de Dios, y algunos también hablan de Jesús como un semidios de alguna clase, como una emanación de Dios angelical. Todos ellos mienten, por una razón, porque Jesús no es menos que Dios. Y note esto, la grandeza de este versículo se encuentra en que es el Padre mismo el que dice al Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es la declaración del Padre hablando al Hijo, llamándole Dios. ¿Quién pudiera contradecir la verdad, la palabra de Dios? ¿Quién pudiera decir que Dios estaba equivocado para hacer semejante declaración acerca del Hijo? El Padre hablando a través del Espíritu Santo, diciéndole al Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea que cuando usted y yo anunciamos y proclamamos a Cristo como Dios, como el Dios de la Biblia, como el Dios eterno, como el Dios autoexistente, usted y yo estamos tan solo afianzando lo que Dios dijo acerca de Cristo mismo. Y por eso Dios Hijo es superior en todo y a todos, mis hermanos. Por favor, subraye este texto y téngalo en su corazón siempre, para que nunca dude de que Jesucristo, nuestro Señor, es Dios, porque así mismo el Padre lo testifica. Dios Padre reconoce a Dios Hijo. Ese versículo da la prueba más clara, más poderosa, más enfática e irrefutable de la deidad de Cristo en la Biblia, dicha por el mismo Padre. Ahora sí, miramos el cuarto punto: Cristo superior por su existencia. Cristo era superior a los ángeles por la existencia misma. Versículo 10 al 12 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, qué descripción, qué versículos tan maravillosos para tan solo recordarnos lo que somos como creación. ¿Sabe qué dice el autor? Literalmente nos compara toda esta creación como un trapo viejo, que un día se doblará y se desechará, y Dios hará cielos y tierra nueva. Que todo lo que hay, lo que nos rodea, se envejece, se deteriora, se daña. Nosotros mismos, pero dice la Biblia: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿De qué habla eso? De eternidad. ¿Y cómo comienza? Y tú, oh Señor, en el principio. ¿Y cuál es el principio? El principio de la creación. En el principio, en el momento que todo lo visible fue creado. Entonces, cuando miramos la grandeza de estos textos, podemos definir que Jesús estuvo en el principio para crear. Y si Jesús estuvo en el principio para crear, debió haber existido antes del principio. Es como un sentido lógico y común. O sea, las cosas no se pudieron crear si Jesús no existía. Y eso lo único que prueba es la autoexistencia de Jesús. Eso es la aceidad de Jesús. La autoexistencia, Él existe en sí mismo y por sí mismo. Por eso la pregunta de quién creó a Dios es un absurdo. Es una pregunta que no tiene, hermano, ninguna validez. No tiene fundamento. Porque la pregunta es torpe, es tonta.
porque si algo fuera creado no podría ser superior al que creó las cosas. Y lo que la Biblia nos está revelando en este texto es que Él es autoexistido siempre, como lo señala Juan en capítulo 1, como lo señala Colosenses capítulo 1. En el principio de los tiempos ya existía el Logos, el Verbo, la palabra. Y entonces, si Jesús estuvo en el principio para crear, debió haber existido antes del principio y por lo tanto no tiene principio. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. Pero todas las cosas van a perecer y el Señor va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva y cambiará la creación, pero no el Creador. El Creador siempre será lo mismo, será el mismo, siempre será la persona de Cristo. Todo va a cambiar, todo va a ser renovado, todo va a ser restaurado al estado natural como Él lo creó, y nosotros por el pecado lo corrompimos y lo dañamos y lo deterioramos, pero un día todo eso será como un trapo viejo que Él envolverá y todo será cambiado menos Él, porque Él no cambia. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Cristo es eterno, Él es inmutable, hermanos, nunca cambia. Aun cuando muchas personas se rasgan las vestiduras buscando contradicciones en la Biblia, supuestas contradicciones, no hay tal contradicción. Porque Él es inmutable y creemos en la inmutabilidad de nuestro Dios, creemos en la veracidad de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es inmutable, nunca cambia. Y por eso podemos sustentar que Él es mayor por su creación, por su autoexistencia, porque Él es eterno. Ahora, en quinto lugar, Cristo es superior debido a su destino. En el versículo 13 y 14 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Note estos textos tan maravillosos, mis hermanos. ¿Cómo hace una diferenciación en las dos naturalezas nuevamente? Me encanta que en estas preguntas retóricas, tanto del comienzo como al final, el escritor usa el jamás. No solamente hace una pregunta retórica, dentro de la pregunta retórica incluye un absoluto, una respuesta. Es curioso que dentro de la misma pregunta esté la respuesta. Y eso es lo que encontramos en estas dos preguntas del comienzo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es como cierto, como cuando le dice uno a los hijos de qué color es la yema amarilla del huevo, ¿cierto? Que uno le hace la pregunta y le da la respuesta, ¿cierto? Entonces, de esa manera está preguntando acá el Espíritu Santo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y luego nos hace otra pregunta reflexiva, nos pone a reflexionar en quiénes son. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos, nosotros, de la salvación? Concluyamos mirando estos dos versículos. En primer lugar, vemos el destino de Cristo y luego vemos el de los ángeles. Así están estos dos versículos. En primer lugar, el destino de Cristo. ¿Y cuál es el destino de los ángeles? A ningún ángel le ha prometido Dios sentarse a su derecha. Solo el Hijo se sentará allí. Solamente nuestro Señor Jesucristo se está sentado a la diestra del Padre. No es una silla para un ángel, no es una silla para un arcángel, no es una silla para un querubín. Déjeme tan solo recordarle que aún los seres más celestiales están delante de la presencia del Señor, temblando ante el Señor.
No se atreven ni siquiera a mirar la presencia del Señor, como nos resalta la figura de Isaías 6, que nos muestra que allí estaban estos seres angelicales, y estaban allí con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. No es un lugar para los ángeles, ni ninguna figura angelical en ningún rango, es solamente para el Señor Jesucristo. El destino de Jesucristo es que al final de todo el universo, se sujete a Él, porque es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, que toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Jesucristo es el Señor. Es en el nombre del Señor Jesús que toda persona se va a doblegar y va a reconocerle y va a adorarle y va a exaltarle por lo que Él es. Pero, hermanos, tenemos que concluir que en el plan de Dios, Jesucristo está destinado a ser el soberano del universo y de todo lo que hay. Eso lo miramos la semana anterior. Observemos acá algo. ¿Cuál es el destino de los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? El destino de Jesucristo es reinar sentado en su trono. El destino de los ángeles es servir para siempre. ¿A quiénes? A nosotros, a los herederos de la salvación. ¿Usted no le parece esto muy glorioso? ¿Usted no le parece, mis hermanos, que esto fue escrito en primer lugar para reconocer la superioridad, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, con el cual nos dio a nosotros un lugar, nos dio a nosotros una posición, nos dio parte de lo que Él es? Porque aún los ángeles, siendo tan excelsos, siendo tan seres especiales creados por Dios, el Señor Jesucristo los puso debajo de nosotros para nuestro servicio, para que nos sirvieran a nosotros. Y esta es una perspectiva maravillosa y asombrosa para nosotros los creyentes, los cristianos. Además de estar por siempre en la presencia de Dios, nuestro destino es que los ángeles nos sirvan para siempre. Concluyo y oramos con esto. Como conclusión, hermanos, déjenme tan solo señalar estas 3 cosas. El Hijo de Dios es superior a los ángeles en todo aspecto. Jesús es el Mesías, Él es Dios hecho carne, y por el capítulo 1 de Hebreos no hay ninguna duda, o no debe de haber ninguna duda en nosotros. Es el mediador del nuevo pacto, un pacto mejor que el antiguo, como pudimos concluir en este libro. Y en este capítulo breve, de estos 14 versículos, vemos entonces la deidad de Jesucristo establecida en primer lugar por los nombres divinos. Se le llama Hijo, Señor y Dios. Las obras divinas, Él crea, Él sustenta, Él gobierna, Él redime y limpia el pecado. Por el valor divino de recibir adoración de los ángeles y de todas las demás criaturas en el universo, por sus atributos divinos de omnisciencia, de omnipotencia, de inmutabilidad y de eternidad. En todas estas formas se proclama la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor en esta hora. Precioso Señor, en esta mañana doblegamos nuestro corazón delante de Jesús. Te adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te exaltamos porque hoy podemos confesarte como Señor, como Rey, como Dios Todopoderoso,
no por nuestro entendimiento, sino por la revelación de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, por la cual hoy podemos confesar, creer con toda certeza de que tú eres Dios. En un mundo donde se promueve la filosofía, el ateísmo, las diferentes creencias, Señor, humanistas, donde se promueven los antivalores, donde se quiere, Señor, matar la fe del ser humano, bendito seas, Señor, que a nosotros nos has despertado a la fe, para que nuestra fe tiene un fundamento firme, sólido, que no importa si el mundo entero se fuera en contra, por la promesa de tu Santo Espíritu en nosotros, por el sello que hoy tenemos, el sello de tu Espíritu, Señor, nosotros confesaremos tu nombre, proclamaremos tu nombre y, Señor, creeremos eternamente de que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te ruego que nuestro corazón pueda ver todo el sentido de adoración, de respeto, de reverencia, de temor hacia ti. Haznos temer cada día ante la presencia santa del Dios Santo. Haznos, Señor, vivir cada día, Señor, en la más alta estimación de lo que tú eres, amando lo que amas y aborreciendo lo que aborreces, amando tu ley, Señor, obedeciendo tu palabra, adorándote en todo tiempo, Señor, confesando con nuestra boca y con nuestras acciones que tú eres el único Dios verdadero, digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Gracias por participarnos de este nuevo pacto, mejor que el antiguo. Gracias, Señor, por traernos a la luz, a la verdad. Gracias, Señor, por sustentarnos, Señor, con tu diestra, con tu mano de misericordia. Y gracias por instruirnos cada día, Señor, para que la fe en nuestro corazón crezca. Y ayúdanos en estos tiempos finales a ser un pueblo, Señor, firme, constante, diligente, alabándote y glorificándote en todo tiempo y en todo lugar. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro ser, te confesamos, te reconocemos como nuestro Señor, a quien adoramos y exaltamos y damos gloria y alabanza por siempre en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.